The BitRider llega a ustedes gracias a Agape Smart Money. Envía y recibe dinero desde y hacia cualquier parte de Latinoamérica con Agape Smart Money. Yo creo que tuve la dicha de poder devolver sonrisas a los fanáticos en un lapso de tiempo corto, ganar un campeonato en Venezuela, ganar una serie del Caribe. Gracias, eso fue un trabajo de muchísima gente. Lara estaba interesado en Jairo. Me acuerdo que al día siguiente Julio Franco me dice, yo creo que hay un muchacho ahí que a ellos no les gusta. No sé por qué, a mí me gusta mucho, pero nunca lo ponen a jugar. Y sorpresa, nos dice Lara Cardenales, bueno, sí, estamos dispuestos a hacer el cambio. Bueno, hicimos el cambio. Si no hubiera habido el interés en Jairo, no se hubiera hecho. Si no hubiera sido porque Julio Franco lo vio, Jesús Humano que hubiera llegado a los Leones del Caracas. Pero esto es historia. Era Tomás Pérez, que es un individuo que en el Clubhouse, por su competitividad, es muy revulsivo. Fue un cambio que mandó muchas señales. Queremos hacer cosas diferentes, queremos hacer muchas cosas. Y ese cambio creo que fue el inicio de un mensaje de que estamos dispuestos a arriesgar, y de ahí en adelante se hicieron muchos cambios, como tú dices, pero yo creo que ese, por ser el primer gran cambio, fue tal vez de los más importantes. Ya que fuimos revisando y viendo los números, nos dimos cuenta que económicamente no era un gran negocio, iba a requerir más sudor que el dinero que podías ganar. El pasado 29 de diciembre, lamentablemente, falleció el señor Gustavo Cisneros. Queríamos hacer este episodio anteriormente, pero bueno, entre las festividades de Año Nuevo y otras circunstancias, pues no se pudo dar. Pero hoy, junto a Guillermo Liñares, estamos aquí para conversar con el señor Ariel Prat, quien fuera el primer presidente de los Leones del Caracas durante la gestión del señor Gustavo Cisneros y la organización Cisneros frente a los Melenudos. Y hoy queremos también darle la más cordial bienvenida al señor Ariel Prat, quien se conecta desde Caracas con nosotros, y es un gusto tenerlo, señor Prat. Es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para recordar un poco lo que fue esos primeros años de la gestión de la organización Cisneros al frente de los Leones del Caracas, y bueno, el lamentable fallecimiento del señor Cisneros. No, perfecto, a la orden, gracias a ustedes. Ya han pasado más de 20 años, o sea que bueno, historia patria, pero a la orden. Señor Prat, hay mucha gente que se ha preguntado, ¿no? ¿Qué habrá sido de su vida después de que sale de la presidencia de los Leones del Caracas? Pues se le perdió el rastro, ¿no? No se supo más de usted, de lo que ha estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Coméntenos un poco, ¿no? Lo que ha sido ese proceso después de que usted sale de los Leones. Antes de que entremos en materia, háblenos un poco, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha preguntado qué ha sido de su vida, a qué ha estado dedicado todos estos años. Mira, yo estaba haciendo lo mismo. Lo que sucede es lo siguiente: cuando nosotros compramos los Leones en el año 2001, yo al mismo tiempo era el CFO, el director de finanzas del Grupo Cisneros. Entonces, lo que ocurrió con los Leones durante ese periodo de 6, 7 años es que yo tenía ambos cargos. Yo tenía la dualidad de la parte financiera del Grupo Cisneros y tenía la parte de los Leones. Cuando termino y ya cumplo la etapa con los Leones, pues he seguido haciendo lo mismo que estaba haciendo con Gustavo Cisneros y ahora con Adriana Cisneros, manejando toda la parte financiera del grupo. Entonces no es que me he perdido, sino que he dejado de hacer cosas que antes hacía. Señor Cisneros, ¿qué es lo primero que recuerda de aquel proceso? No sé exactamente de cuándo data su relación con el señor Gustavo. ¿Qué es lo primero que recuerda de ese proceso en la cual él le comenta a usted que quiere comprar a los Leones del Caracas? Mira, el proceso, bueno, yo tengo ya 30 años con el Grupo Cisneros, ¿ok? Y bueno, mi relación con Gustavo data, obviamente, con Sion Cisneros y la familia, data del año 93. En realidad,
no fue un deseo o una intención de él de comprar los Leones, sino más bien fue al revés. En ese momento, en el año 2000, el grupo, una firma de banca de inversión se nos acercó porque tenían un mandato de la familia Prieto y de la familia Morales para la venta del equipo y estaban, vamos a decir, tanteando intereses. Cuando, bueno, yo me reúno con ellos porque teníamos la relación financiera y bueno, nada, iniciamos las conversaciones y era algo medianamente complejo porque más allá de lo que era Leones, era una empresa familiar con muchísimos accionistas, si bien vamos a decir, muchos accionistas, si bien habían caras visibles, detrás de esas caras visibles habían otros accionistas. Y evidentemente nuestra intención era, si vamos a hacer una transacción hay que hacerla bien, es decir, hay que comprar a todo el mundo. No puedes dejar a nadie por fuera porque, bueno, no es la manera como hacemos negocio. Entonces, bueno, ahí se inició en el año 2000 un proceso. Ese proceso lo fuimos llevando a cabo, lo fuimos desarrollando, fuimos intercambiando, vamos a decir, información. Fue un proceso bastante reñido, fue un proceso que tenía vamos a decir, muchas condiciones, muchos bemoles. Había un tema regulatorio, había un tema de hacer todo el proceso de due diligence legal. Fue un proceso largo hasta que, bueno, estando el señor Cisneros consciente que lo estábamos haciendo, llegamos un día en que, después de varios meses de trabajo, nos sentamos con él para presentarle la oportunidad. Pero fue un proceso, yo te diría que unos 3, 4 o 5 meses por lo menos. Señor Ariel, cuando usted llega a la presidencia de los Leones del Caracas, durante esos años el equipo asistió a 2 finales, ganó la del 2005-2006, ganó la Serie del Caribe. Ese era un equipo que tenía grandes figuras, estaba Bob Abreu, estaba Franklin Gutiérrez, estaba Alex González, entre tantas otras que en ese entonces pues formaba parte, ¿no?, de la constelación de estrellas del béisbol venezolano. De aquellos años, ¿qué es lo que más recuerda? Anécdotas que tenga, por supuesto lo que significó, ¿no?, haber acabado con esa sequía que tenían los Leones del Caracas de no haber ganado un título desde la 94-95, y bajo su presidencia el equipo llegó, o sea, volvió a una final y fue capaz de ganar un título y de ganar incluso la Serie del Caribe de manera invicta. Sí, mira, cuando nosotros tomamos el equipo, evidentemente una de las grandes preocupaciones, y estábamos conscientes, era que el equipo había sufrido un deterioro grande en lo que era la plantilla criolla. Si mal no recuerdo, cuando nosotros, después de comprar el equipo, en esa primera temporada, nosotros arrancamos, creo que nada más teníamos 2 jugadores que habían tenido experiencia de por lo menos AAA. El resto de la plantilla era AA, novato, liga independiente, etc. Eran Wilfredo Romero y Luis Rodríguez, eran los únicos que tenían una experiencia más allá de AA. Si bien habían figuras que todavía eran, vamos a decir, muy rojotas, como José Castillo, René Reyes, etcétera, etcétera, el equipo necesitaba, vamos a decir, un reacomodo en lo que era su plantilla de criollo. Para ser competitivos hubiéramos necesitado por lo menos 20 importados. No teníamos ningún pitcher de jerarquía. El pitcher de más jerarquía que teníamos creo que era criollo. Estoy hablando de Roger Luque, que en esa época era A. Entonces, bueno, la primera gran tarea era reforzar la plantilla de jóvenes criollos. Sí tuvimos un gran apoyo de todos los Grandes Ligas, porque esa primera temporada Bob Abreu, Alex González, Omar Dal, Huguet Turbina, bueno, obviamente Henry Blanco, que sí era una constante. Todos ellos manifestaron su interés de jugar, pero bueno, siempre lo hacían en la segunda mitad, y ya en la segunda mitad estaba prácticamente eliminado. Entonces empezamos a hacer un trabajo de hormiguita. Hay gente que nos ayudó una barbaridad, sin duda. Andrés Reiner, por ejemplo, fue una de las personas que más nos ayudó. Nuestra primera firma fue gracias a Andrés, de Nuevos Criollos, y yo recuerdo eso vívidamente porque el mismo Andrés bueno, se puso la tarea de ayudarnos a restablecer lo que era la plantilla de criollos. Gente como Graciano Ravelo, personas que tal vez no eran muy asociadas a Leones,
pusieron un enorme grano de arena para ayudarnos y empezamos a buscar, yo te diría literalmente pelotero bajo la piedra. Alejandro Machado. Alejandro Machado era un muchacho que nunca había debutado en Venezuela y nadie lo había contactado. Juan Carlos Ovalle. Juan Carlos Ovalle lo habían, prácticamente nadie lo tomaba en cuenta, supuestamente por su carácter, y para nosotros, para Leones, Juan Carlos Ovalle fue, bueno, un caballito de batalla por muchísimos años. Entonces yo te diría que esa primera etapa fue iniciar todo ese proceso de reconstrucción, de búsqueda de criollos. Se empezaron a hacer cambios, obviamente, el cambio de Tomás Pérez, después vino Escútaro, una gran cantidad de cambios, pero yo te diría que el primer gran paso fue tratar de retomar lo que era la Fuerza de Leones, que era la plantilla criolla. En ese aspecto fue el trabajo más fuerte, más dedicado, tomó años, tomó por lo menos 2 o 3 años. El año del paro, inclusive, creo que teníamos un muy, muy buen equipo porque habíamos logrado arrancar bien, pero bueno, creo que el paro nos sorprendió en primero o segundo lugar. Pero 2 años después estábamos jugando la final contra Aragua y perdimos en 7 juegos, creo que un juego por una carrera. Y como tú dices, sí, después fuimos, ganamos nuestro campeonato, un campeonato duro, difícil, accidentado, donde lamentablemente Omar Malavé, que nos había llevado buena parte de la temporada, bueno, por presiones exógenas tuvo que renunciar. Carlos Subero tomó el timón, creo que fue una temporada espectacular. Recuerdo que entre semifinal, final y Serie del Caribe prácticamente ganamos todo menos 1 o 2 juegos. Pero bueno, ese fue el envión. Y bueno, anécdotas de la firma de los jugadores, mira, hubieron muchas. Cambios como el de Jesús Guzmán, inclusive lo que fue la firma que tú dices de Franklin Gutiérrez. Yo recuerdo que eso fue una sesión con Camilo Pascual, que en ese momento trabajaba con los Dodgers, y él se sienta y nos dice: tengo varios jugadores para ustedes, y tengo uno que ya está listo para debutar. Y yo pensé que eso era un poquito pedante, porque cuando tú firmas a un muchacho que ni siquiera ha jugado liga paralela, le va a tomar 2 o 3 años debutar. Pero con Camilo firmamos a Franklin, a Rómulo Sánchez, a Franklin Morales, Rómulo Sánchez, Franklin Gutiérrez y no me acuerdo, 1 o 2 más. Pero tenía razón, porque Franklin Gutiérrez debutó inmediatamente. Entonces, ahí te digo, anécdotas pueden haber muchas, pero fue todo un proceso de reconstrucción de la plantilla criolla, lo más importante. Señor Prat, en una oportunidad, lo vemos ahí en pantalla, Ignacio Serrano entrevistó a Óscar Prieto Parra y le dijo eso: el béisbol criollo se convirtió en una empresa hace 10 años, cuando se cumplió los primeros 10 años de la venta de los Leones del Caracas. ¿Cuál era la visión de la organización Cisneros a la hora de hacer esta compra? Y lo pregunto porque la LVP siempre fue una empresa familiar. Después, bueno, se sumó la familia Carrero, y se ha ido convirtiendo más en una empresa que en algo familiar, aunque existen todavía focos familiares como los Oropesa y los Machado. Pero ¿cuál era la visión? Pero los primeros que dieron ese paso fueron los Leones del Caracas con la venta de los Cisneros. ¿Cuál es la visión del momento? Mira, la pregunta es muy curiosa y después creo que hay un evento que para mí fue decisivo el porqué. Nosotros pensamos que era un negocio. Cuando lo empezamos a ver, pensamos que era algo que podía ser económicamente muy rentable, que podías crear sinergia. En la medida que fuimos revisando y viendo los números, nos dimos cuenta que económicamente no era un gran negocio. Iba a requerir más sudor que el dinero que podías ganar. Ibas a requerir mucha inversión. Sin embargo, y era una industria que, como tú dices, de una tradición donde en cierta medida nos atemorizaba, porque, como dices, era un negocio de familias, de tradiciones, de generaciones: Oropesa, Machado, Padrón, obviamente Prieto y Morales, después Los Finol. Entonces era como una industria que no encajaba mucho en el perfil de negocio, por el mero hecho de que como negocio no era nada extraordinario, era algo que iba a requerir mucho tiempo, era algo que iba a estar en la palestra pública, pero cuando lo empezamos a hablar con el señor Cisneros,
fue evidente que había un interés monumental. Y el interés yo creo que era más por Venezuela. Había la posibilidad de hacer grandes cambios, hacer inversiones y modernizar lo que era el béisbol en Venezuela. Y eso creo que fue lo que más lo atrajo. Lo que más lo atrajo fue que aquí podías hacer, vamos a decir, dejar una huella. Fundamentalmente yo creo que era eso, era la posibilidad de dejar una huella para bien en lo que sin duda es y ha sido el principal deporte que atrae masas en Venezuela. Esa al final del día fue, y cuando te digo que estoy seguro que después me lo confirmó el tiempo, porque en el año 2005, más o menos, 2006, yo recuerdo, estábamos en una convención de la Liga en Margarita, y recuerdo que el señor Cisneros me llama al celular y me dice, mira, te mandé un email, échale un vistazo y cuando lo veas me avisa. Bueno, yo no sabía que era el email podía ser cualquier cosa, podía ser que me estaba mandando el currículum de alguien, como podía ser otra oportunidad de inversión, como podía ser un artículo, o sea, siempre había una comunicación muy fluida, pero cuando abro el email, no se me olvida que lo que era el deck, era el libro de los Washington Nationals. En ese momento la Major League Baseball estaba abriendo esa licitación y al señor Gustavo lo había invitado un grupo de inversionistas de Washington que si quería participar con una participación en la sociedad que quería hacer una apuesta por el equipo de Washington. Bueno, yo me quedé frío, ya teníamos suficientes dolores de cabeza, ya teníamos suficiente trabajo por delante, pero bueno, era un paquete de información netamente numérico, una cantidad de números, asistencia, ingresos, egresos, precios, etcétera, etcétera, no hay nada deportivo. Gustavo me llama y me dice, ¿qué te parece? Y le digo, bueno, mira, el papel aguanta todo, o sea, aquí lo que hay es una cantidad de números con proyecciones que no tengo la más mínima idea. Esto se lo puede haber fumado cualquiera y ya está, más nada. Y yo le pregunto, ¿por qué? Y me dice, no, nada más para que lo viera. Le digo, bueno, por ahí interés. Me dice, no, ¿qué interés va a haber? A mí lo que me interesa son los Leones, a mí no me interesa ese equipo, que me parece a mí una locura. Entonces, para mí quedó claro que esto no era, y mucha gente tal vez no lo sepa, esto no era, la compra de los Leones no era por un beneficio económico, la compra de los Leones no era por el glamour, por figurar, por crear currículum, era porque eran los Leones del Caracas, era una manera de él tener una cercanía con Venezuela y poder tener un aporte positivo. Y fue claro desde el principio, él quería, vamos a decir, trabajar en tres grandes ejes. Obviamente el equipo en lo deportivo, que como te dije tenía muchas minusvalías y mucho trabajo por hacer. Trabajar en el espectáculo. Recordemos que el estadio en esa época, en los años 2000, era un estadio en donde el perfil, yo me acuerdo, lo que asistían era el 80% eran hombres y la asistencia era de 5.000, 6.000 personas en el universitario, salvo que fueron Caracas Magallanes. Y sobre todo trabajar en la parte de responsabilidad social. Responsabilidad social en esa época no era lo que es hoy en día, y si bien el Grupo Cisneros tenía trayectoria en Venezuela, casos como el de Acude, por ejemplo, era algo que era muy tímido todavía en Venezuela. Entonces, la idea era trabajar sobre la parte equipo, sobre la parte espectáculo y sobre la parte responsabilidad social. Esa fue la génesis, ese fue el interés, esa fue la motivación y ese fue el mandato que en realidad yo tuve durante esos primeros años. Y bueno, yo creo que en esa primera etapa lo cumplimos y como tú dices, sí, después se fueron sumando otros grupos empresariales, pero nosotros nos quedó claro desde el principio que esto no se podía manejar como una empresa. Aquí tenía que tener un toque personal muy grande porque esto es pueblo y era pueblo y seguirá siendo pueblo. Esto no es una compañía que tú puedas manejar como si estuvieras en Estados Unidos. Bueno, y señor Prat, precisamente uno de los retos que me imagino que significó para ustedes era que evidentemente con la compra del Grupo Cisneros, de los Leones del Caracas, querían elevar al equipo también a un nivel superior, darle el lugar en cuanto a nivel mediático, en cuanto a el estatus que tiene un equipo como los Leones, que significa tanto en Venezuela y para tantos fanáticos, pero a la vez también armar un equipo competitivo, y usted lo mencionó hace un momento, ¿no? Que tenían un reto por delante, que tenían que
de alguna manera volver a armar ese equipo competitivo, firmar peloteros, traer buenos importados, en fin, todo lo que se sabe que forma parte de una temporada en Venezuela. Pero ¿cómo fue ese trabajo? Cuando usted llega a la presidencia, los primeros pasos que dieron para formar ese equipo deportivo que compitiese, porque está claro que a nivel empresarial se dio ese salto, pero a la vez tenía que también ir de la mano con el aspecto deportivo. Sí, mira, sin duda, como te digo, la primera fue agarrar y decir, bueno, ¿qué tenemos? Y cuando hicimos un mapa para ver por posición cuál era la profundidad de criollos que teníamos, nos damos cuenta que lo que teníamos era grandes ligas prácticamente en todas las posiciones, pero con eso tú no ganas una temporada, tú clasificas a la postemporada en la primera mitad del año, en la primera parte de la temporada, tú no clasificas en la segunda mitad. Entonces, y ese era el problema. Caracas llevaba como 6, 7 años sin figurar porque los arranques eran horrorosos. A mí me lo decía un fanático. Mira, a mí lo que más me duele, me acuerdo que me decía, es que todos los diciembre tengo que salir de compras con mi mujer porque no tengo la excusa de ir para el estadio. Y esa era la realidad. Caracas llegaba en noviembre, diciembre y bueno, y daba pena. Y eso dolía mucho. Entonces, mira, te digo, empezamos con un trabajo así, bueno, ¿cómo se desarrollan los talentos? Los talentos te va a tomar 2 o 3 años para tener jugadores competitivos. Bueno, perfecto, hay que hacerlo. Entonces, en ese momento nos enfocamos en estructurar mucho lo que era toda la búsqueda de talento. Internamente, personas como Ives Hernández, como Omar López, que en ese momento era parte del equipo de los Leones del Caracas, vamos a decir, en sus inicios, Cartaya, Mario, o sea, un grupo de personas muy enfocados en la búsqueda de talento criollo. Tratamos de trabajar con todos los equipos de grandes ligas para iniciar todo ese proceso. Era muy difícil porque esa era una Venezuela muy turbulenta y los equipos de grandes ligas estaban, vamos a decir, saliendo del país, estaban cerrando todas las academias. Esa era una de las grandes preocupaciones cuando yo hablaba con Andrés Reiner, que él tenía. Él decía, oye, se está deshaciendo las cosas por las cuales trabajé. Y a mí no se me olvida un día que me llama Andrés y me dice, de los primeros, y fue la primera firma que en realidad hicimos, me dice, te tengo un pitcher. Y bueno, ¿dónde está el pitcher? Me dice, está aquí en Bejuma, vente para acá. Entonces, ellos tenían un juego de la liga paralela, vamos allá, me presenta un muchachito joven, delgadito, alto, algo así como un Randy Johnson criollo, porque era morenito, pero cuando le doy la mano, bueno, un muchacho muy joven, muy introvertido, me acuerdo que él veía para el piso y casi que lo lesionó dándole la mano. Y yo decía, oye, este es pitcher. Y me acuerdo que Andrés me dice, tú tranquilo, que ese muchacho es pitcher. Bueno, lo firmamos con los ojos cerrados. Cuando al año y medio yo estoy en el clubhouse, en el dugout, y me dice, mira, ¿quién está aquí? Y yo me consigo con un tipo cuadrado, con una sonrisa de oreja a oreja, que te veía la cara esta vez, y que él más bien casi que me revienta la mano. Juan Carlos Gutiérrez, él fue nuestra primera firma, gracias a Andrés Reiner. Y ahí tú te das cuenta, oye, aquí hay un trabajo que hay que hacer con la gente que en verdad le duele, que en verdad conoce al muchacho, porque lo que yo vi fue un muchacho que tú me lo podías poner a vender paneles de San Joaquín y te lo compro, pero como pelotero a mí no me parecía. Y cuando lo vi, todo lo que fue el trabajo de pesas, el trabajo psicológico, el ayudarlo, el desarrollarlo, darle confianza, ahí nos dimos cuenta que evidentemente tú tienes que hacer mucho trabajo a nivel de joven, y lo empezamos a hacer. Al mismo tiempo había que hacer cambios, porque con eso era la única manera que tú podías lograr una competitividad lo más rápido posible. Y como te digo, Andrés, Graciano Ravelo, Julio Franco, muchos de esos otros personas del cuerpo técnico nos ayudaron. Ahí empezamos a ver como te dije, Juan Carlos Ovalle, Scútaro, Tomás Pérez, Jackson Melián. No tuvimos, o sea, nos arriesgamos, mira, vamos a cambiar a nuestros mejores jugadores, pero buscando reforzar lo que necesitábamos. El caso de Jesús Guzmán, ese fue el caso tal vez más gracioso, que yo no sé si la gente sabe cómo aterrizó Jesús Guzmán en los Leones, pero él le tiene que dar las gracias a Jairo Ramos por haber llegado a Leones, porque ese fue uno de los cambios más, yo te diría, más pintorescos. Eso fue porque Jairo, que tenía mucho tiempo con los Leones,
nos había dicho que, bueno, que él quería tener más actividad, pero con nosotros no lo iba a tener, y nosotros llegamos a un acuerdo con Jairo de que si algún equipo lo pedía, nosotros no íbamos a poner ningún pero para dejarlo ir. Y eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Jairo vino y Cardenales de Lara estaba interesado en Jairo, y nosotros lo que llegamos y le dijimos, bueno, vamos a cambiarlo, pero hablando con Ives, le digo, oye, Ives, ¿no le podemos ofrecer a alguien más para ver si, porque teníamos el caso de Alcalá, le dije para ver si mejoramos lo que fue el cambio. Ives en ese momento me dice, oye, eso nos va a retrasar el cambio, no podemos pedir mucho. Le digo, bueno, mira, lo que sea, simple y llanamente tratando de mejorar el cambio. Me acuerdo que al día siguiente Julio Franco me dice, yo creo que hay un muchacho ahí que a ellos no les gusta, no sé por qué, a mí me gusta mucho, pero nunca lo ponen a jugar. Bueno, ofrece. Y ya ahí vemos qué pasa. Y sorpresa, nos dice Lara Cardenales, bueno, sí, estamos dispuestos a hacer el cambio. Bueno, hicimos el cambio. Ese fue un cambio que al final del día, si no hubiera habido el interés en Jairo, no se hubiera hecho. Si no hubiera sido porque Ives fue persistente, si no hubiera sido porque Julio Franco lo vio, Jesús Guzmán que hubiera llegado a los Leones del Caracas. Y yo creo que, bueno, el resto es historia. Y fueron vamos a decir, algunos fueron con suerte, otros fueron mala suerte, unos se dieron, otros no se dieron, pero hubo que trabajar. Evidentemente hay que trabajar la parte criolla. Tú como importado no ganas una temporada. Señor Prat, hablando de cambios, durante su gestión hubo varios importantes. Ya se habló de Jesús Guzmán y Tomás Pérez y Escútaro. Eventualmente yo creo que fueron la mejor pareja de doble plays que tuvo durante varios años, no solamente los Leones del Caracas, sino la LDP en general. Fue una dupla impresionante. Pero además bajo su gestión llegó Edwin Hurtado, salieron de René Reyes, llegó Alex Cabrera. ¿Cuál cree usted, y se trajeron también a Jorge Julio Tapia, cuál cree usted que fue el cambio más importante? Y también si nos puede hablar un poquito de ese cambio de Alex Cabrera, ¿no? que mediáticamente quizás fue el que más boom tuvo, ¿no? Mira, es difícil. Yo te diría que tal vez el cambio más importante, y no por razones, bueno, fue por razones deportivas, pero, o sea, yo puedo decir, mira, Escútaro fue fabuloso por todo lo que contribuyó. Pero yo creo que el cambio más importante tal vez fue el traer a Tomás Pérez. No solo por lo que contribuyó Tomás, sino porque meneó la mata. El traer a Tomás Pérez, que es un individuo que en el Clubhouse, por su competitividad, es muy revulsivo, fue un cambio que mandó muchas señales. Queremos hacer cosas diferentes, queremos hacer muchas cosas, y ese cambio creo que fue el inicio de un mensaje de que no estamos dispuestos a arriesgar, estamos dispuestos a hacer cosas que muevan la mata, y de ahí en adelante se hicieron muchos cambios, como tú dices, pero yo creo que ese, por ser el primer gran cambio, fue tal vez de los más importantes. Otros cambios, Jorge Julio, Alex Cabrera, fueron cambios puntuales de jugadores consagrados que en un momento dado considerábamos que podían tener una contribución, y así hubieron grandes como Alex Cabrera, hubieron unos más pequeños como por ejemplo Michael Sandoval, que llegó a los Leones y tal vez pasó muy poco tiempo figurando, 2 años, pero fue factor fundamental en esa época, o como Darwin Cubillán, que nos ayudó a cubrir un vacío durante un periodo de tiempo pequeño. Entonces yo creo que aquí hubieron cambios. Yo le doy más importancia, obviamente, a los que cambiaron el discurso y a los que crearon una secuela de eventos. Pero mira, hay una cosa muy particular y tal vez al fanático le cuesta entender. Hay jugadores que funcionan en un equipo en un momento y no necesariamente va a ser igual en todos los equipos. Y te doy ejemplos. Por ejemplo, Juan Carlos Ovalles con nosotros fue un fenómeno para mí. Era el caballito de batalla, era abridor, era relevista, era cerrador, era de todo. Pero Juan Carlos Ovalles no funcionó en Estados Unidos. Y cuando yo le pregunto a Juan Carlos, un día le digo, Juan Carlos, ¿pero qué pasó? Que tú aquí, tú te puedes enfrentar a un grande liga, los ponchas, eres un caballo de batalla, eres un brazo de goma, pero allá en AA
tu efectividad es sorprendente. Y la respuesta de él fue muy particular. Y me dice, mire, lo que pasa, jefe, es que allá, primero que nada, cuando tú tienes 5.000 personas en el estadio, la mitad son unos carricitos que lo que van a ver es qué es lo que pasa en el entre-inning. Y la otra mitad son unos viejos que están jugando cartas. Yo no me siento, yo no me encuentro y yo no puedo pichar. Y eso pasa muchas veces en el béisbol. Hay jugadores que en una ciudad, dependiendo de cuál es la fanaticada, dependiendo de cuán cómodos se puedan sentir, funcionan y otros no. Y eso pasa con los cambios. Creo que hubieron cambios que no funcionaron porque había jugadores que se adaptaban al equipo, se adaptaban a la ciudad, se adaptaban a la presión y otros no. Tan sencillo como eso. Pero mira, de cambios hubieron buenos y hubieron cambios malos. Pero yo creo que lo que tienes que hacer es, y Oscar lo decía, mira, el único que no pierde es el que no juega. Tú tienes que arriesgarte, tú tienes que, bueno, como quien dice, hacer las jugadas para ver qué pasa y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero tienes que ser consistente y tienes que insistir en hacerlo. Ese cambio de Tomás Pérez fue por el Potro Álvarez, que venía a debutar en Grandes Ligas ese año, en 2002, que tuvo un muy buen mes de septiembre, batió sobre 300 ese primer mes. Era una figura que venía erigiéndose en los Leones del Caracas, era el centerfield del futuro de los melenudos, y también por Liu Rodríguez, que ya era una institución en el Caracas. ¿Qué tan difícil fue ceder a esas dos piezas por Maiser, Jackson y Tomás? Mira, fue difícil, pero al final del día, es lo que te digo, ya con el Potro y con Liu no íbamos a ganar el campeonato, era obvio. Necesitábamos muchas cosas, no solo, vamos a decir, cuerpos calientes que cubrieran posiciones, sino necesitábamos líderes, necesitábamos personas que movieran el clubhouse, que trajeran sangre nueva, visiones nuevas. Creo que Tomás en eso era muy bueno, tal vez demasiado bueno, demasiado volado. Uno tenía que aterrizarlo, pero era no tenerle miedo. Tomás era un líder, empujaba, sabía cómo arrear un equipo, complementaba muy bien con Henry. Entonces nosotros necesitábamos ese perfil, ese tipo de gente. En el outfield, si bien es cierto, era nuestro centerfield y tenía un futuro y había ganado título de bateo y todo, pero nosotros veíamos a René Reyes en el camino, veíamos a Castillo, veíamos que podíamos suplirlo de esa manera. Y Maiser en ese momento eran unas manos prodigiosas. También teníamos en ese momento a Andrés Eloy Blanco, que podía también ser un complemento. Entonces veíamos que esa posición de segunda base, y habíamos visto a Alejandro Machado, también la podíamos suplir. Entonces era un tema de, mira, vamos a arriesgarnos. Tú no puedes pretender de que tú te la vas a comer con un cambio, que yo voy a cambiar un jugador por un saco de pelota. O sea, tú tienes que hacer cambios dando cosas buenas para recibir cosas buenas. Esto no se trata de ser vivo. Y creo que en un cambio bueno para Caribes, bueno para Leones, creo que la gran apuesta era que Jackson pudiera, vamos a decir, retomar lo que todo el mundo esperaba de Jackson Melián, y creo que el tiempo que pasó Jackson con Leones fue supremamente útil. Y mira, fue difícil, pero como te digo, mira, o la haces o si no te vas a tu casa. Señor Prat, dentro de esos cambios también, yo recuerdo que el año que Leones gana el título, que después también conquista la Serie del Caribe, mucha gente lloró, se quejó del cambio de Tomás Pérez, ¿no? Cuando Tomás Pérez sale de Leones, por lo que significó Tomás Pérez y por lo que vimos después de Tomás Pérez también en la liga, que además es uno de los miembros de los 1000 hits. ¿Qué tan difícil fue salir de alguien como Tomás Pérez que había brillado, que había rendido tanto para el equipo la temporada anterior y que cada vez que se ponía el uniforme de Leones, bueno, daba el todo por el todo, ¿no? Mira, muy difícil, supremamente difícil. Eso no es algo que tú hagas así a la ligera. Tomás representaba mucho. Lo que creo es que, como te digo, creo que los jugadores tienen etapas y tienen coyunturas. Depende qué es lo que tú tienes, tú puedes tomar una serie de riesgos. Nosotros logramos esa final, llegamos a esa final con los Tigres, que perdimos en 7 juegos, en gran parte por la contribución de Tomás. Pero todavía creo que necesitábamos más y teníamos que ir
tomando otra serie de riesgos. Entonces, mira, la respuesta sencilla es que fue supremamente difícil por lo que representaba Tomás, pero considerábamos que ya se había cumplido una etapa y al final del día tú tienes que tomar decisiones difíciles. Yo creo que hemos visto muchos equipos que han dejado el talento demasiado tiempo dentro del equipo y eso se convierte en una piedra de tranque. Creo que esto no es nada de Leones. Yo también como fanático, cuando Leones cambió a Davalillo y a Tobar, yo decía, yo no lo podía creer, me pareció una locura y creo que me tomó muchos años entender el por qué. Creo que hay ciclos, creo que hay etapas. Lo más difícil es uno decir, creo que ya se cumplió el ciclo. A veces la aciertas, a veces no la aciertas. Pero fue una decisión supremamente difícil, sin duda. Tan difícil fue también el año siguiente de ser campeones. Leones tuvo una mala racha, no sé si fueron 10 derrotas que tuvieron en 12 juegos. Cuando salen de Carlos Subero y en ese momento que era el actual campeón, ¿cómo fue, no, ese momento, decirle a él que ya no iba a continuar en el cargo, lo que fue la salida de Subero y lo que vino después? Porque existió mucha polémica durante la etapa de Carlos Hernández por los problemas que se comentaron, ¿no? Que tuvo con Henry Blanco, que después vimos lo que pasó con Henry. Esa etapa que además siempre se dice, señor Prat, que un equipo cuando es campeón, lo más complicado es mantenerse, ¿no? O aspirar a un bicampeonato o establecer una dinastía, como lo que vimos de los Tigres de Aragua. Esos episodios difíciles de su etapa, ¿cómo fueron? Bueno, eso, episodios difíciles. Creo que Carlos, que nos llevó a la Serie del Caribe, hizo un trabajo encomiable sin duda. Hizo un trabajo no solo de tomar el testigo de Omar, que había hecho un trabajo de hormiguita por muchos años con nosotros, y yo mis mayores respetos a Omar, que en paz descanse, que era un caballero, era algo increíble como persona, y Carlos tomó y aceptó el reto, y sobre todo Carlos hizo un trabajo fenomenal con los muchachos jóvenes. Él fue capaz de darles un nivel de confianza a tantos muchachos jóvenes que teníamos en el equipo en ese momento, y bueno, tuvimos el resultado. Creo que el año siguiente la química y la mezcla del equipo era diferente. No se estaban dando los resultados, había decisiones difíciles, habían lapsus, habían vacíos que simple y llanamente no. Mira, yo creo que también uno tiene que entender que el jugador o el manager o los coaches son personas, son seres humanos y uno no puede separar lo que está ocurriendo en el terreno de juego de cuáles son sus circunstancias personales. Nosotros tuvimos, mira, a veces jugadores que en un momento dado estuvieron pasando por, mira, yo recuerdo cuando murió el padre Alejandro Machado. Alejandro salía del estadio y se iba al hospital a estar con su padre. ¿Qué pasó? Bueno, muchachos, sí, sufrió en su desempeño. Eso no se lo vas a explicar a un fanático. Cuando tienes un jugador o un manager, un coach que está pasando por una etapa de divorcio, por decirte algo. Entonces, yo creo que aquí había un tema donde estábamos viendo que no se estaban dando los resultados, de que la mentalidad ganadora, el acoplamiento y la química no eran los más adecuados y tomamos la decisión con Carlos. Después sí, hubieron muchas vicisitudes, muchos, vamos a decir, cortocircuitos. El béisbol es un tema de que cuando tú tienes un trabajo en equipo, tú requieres tener un acoplamiento también de las personas, de las personalidades y de los momentos. Y lamentablemente no se dio, tuvimos los problemas, no se pudieron solucionar y bueno, estuvieron las consecuencias. Señor Prat, cuando Omar Malavé decide renunciar a los Leones del Caracas en la temporada 2005-2006 y ustedes tienen que analizar quién va a tomar el timón, Carlos Subero era una persona poco conocida, no era alguien del cual la gente quizás esperaba que siendo tan joven iba a asumir el reto de dirigir a los Leones del Caracas. ¿Cómo fue esa decisión gerencial? Yo sé que él era el coach de banca y por supuesto era el movimiento, entre comillas, lógico,
pero igual era una persona joven, poco conocida, de quizás poca experiencia todavía en aquel momento. Después, bueno, fue creciendo, fue coach de los Cerveceros de Milwaukee, también en el béisbol coreano y todo eso. Pero ¿cómo fue esa decisión gerencial? Mira, no fue fácil. Como tú dices, sí, era poco conocido, pero aquí prevalecían ciertas cosas. Uno, y aquí era un tema fundamental, nadie quería que Omar renunciara. Omar renunció por unas presiones, yo creo que injustificadas, porque él lo venía haciendo bien. Creo que cuando él renuncia estábamos jugando para 500 y creo que estábamos tratando de conseguir ese ritmo ganador. Omar había renunciado hacía unas semanas antes. Oscar y yo nos sentamos con él, lo convencimos para que siguiera, pero llegó un momento donde él consideró, mira, no está funcionando para el equipo, yo prefiero de verdad renunciar e irme. Entonces, Omar tomó su decisión, difícil, se la respetamos, pero dejó mucha rabia dentro del equipo, dejó mucha rabia dentro del clubhouse. O sea, la gente consideraba el jugador más versado, más desarrollado, consideraba que era injusto que Omar se fuera y le tenía mucho respeto, le tenía mucho cariño. Entonces ahí había un componente de que para nosotros había que darle continuidad. Aquí tú no podías poner a un manager que viniera a opacar lo que había logrado Omar. Eso hubiera sido nefasto. Entonces nos quedó claro un primer elemento: hay que buscar algún tipo de continuidad para saber canalizar adecuadamente esa molestia, ese sentimiento de rabia, de frustración que tenían los jugadores. Entonces tú no podías aterrizar a un manager de jerarquía que iba a pretender manejar el circo, considerándose que él era el que sabía más del papel. Eso le daba galones a Carlos porque era el elemento de continuidad. Carlos sabía que él no iba a opacar a Omar, él iba a hacer su trabajo con su personalidad, a su manera. Y el segundo componente era que Carlos, siendo coach de banca, se había enfocado mucho en trabajar a los muchachos jóvenes. Les había dado mucha confianza, había logrado mucho con Franklin Morales, con Rómulo Sánchez, después con Albert Vargas, o sea, con toda esa plantilla de muchachos jóvenes. Él había hecho un trabajo excepcional. Omar lo había separado las cosas. Él manejaba principalmente lo que era la parte de las grandes ligas y le había dado mucha carta libre a Carlos para que se enfocara con la juventud. Y estábamos claros que necesitábamos las dos cosas. Y en ese momento fue cuando dijimos, mira, hay que tomar el riesgo. Carlos es lo que te puede dar la continuidad, que puede ayudar a canalizar lo que ha sido la molestia que tienen los jugadores de mayor jerarquía, los caballos, para continuar esta temporada. Y él puede complementar muy bien, ayudando a este muchacho joven a formar parte y contribuir. Y mira, fue un riesgo. Mucha gente nos decía, tan loco. Recuerdo que nos mandaban la lista de los managers disponibles. Le digo, mira, no, aquí hay que seguir. O sea, ya estamos muy adentrados en la temporada. Aquí no podemos dar ningún cambio. Aquí lo que hay que aprovechar es el envión. Y mira, como te digo, igual que se tomaron algunas decisiones malas, esta tal vez fue una de las mejores que pudimos haber tomado. Señor Pratt, dentro de esos muchachos jóvenes que usted menciona, hay uno que pasa desapercibido porque tampoco era conocido, era un muchacho que estaba en la liga paralela, que fue Orlando Trías, y que fue un lanzador que que lanzó en juegos importantes y se ganó ese apodo creo que fue del hombre de hierro, ¿Sí? o que tenía mucha sangre fría. ¿Cómo fue cuando Carlos le dijo que quería tener a Orlando Trías en el equipo? Porque ya fue adentrado en la temporada. Mira, ahí tenía, o sea, de nuevo, es el rol de cada quien. Yo tenía un rol gerencial, yo no pretendía saber de pelotero. Yo te digo, cuando firmamos a Juan Carlos Gutiérrez, a mí me quedó claro que yo no tenía la más mínima idea de poder proyectar lo que era un jugador de béisbol. Eso se lo dejaba a la gente que sabía. Cuando Carlos, Mario González y otras partes del cuerpo técnico dijeron, este muchacho puede ayudar, yo le dije, dale, o sea, no voy a ir contra de eso, demuéstramelo. Si te equivocas, bueno, te lo sacaré en la cara todo el tiempo que quieras, pero nunca le dije que no a nadie del cuerpo técnico cuando me venían con algo estructurado, fundamentado,
y no sustentado por temas de amiguismo, ni mucho menos. Tuvo el caso de Orlando Trías, así hubieron muchos casos de varios muchachos que se pusieron ahí a jugar, que se les dio la confianza. Tuvo el caso de Trías, tuvo el caso de Armando Galarraga, hubieron muchos casos. Ahorita, bueno, se me escapan la mayoría, pero yo creo que era un tema de confianza. Y Orlando, bueno, como te dije, igual que vi como Michael Sandoval en un momento dado, fue un jugador que tuvo esos 2 años portentosos con nosotros. Orlando era un fenómeno, era algo increíble. Estaba también este muchacho, este muchacho zurdo que trajimos de Tiburones, que ahorita se me escapa el nombre, que también de repente nos sorprendió a todos con su trabajo. Y eso es un tema de que le tocó el momento con el nivel de confianza, con las condiciones para tener el desempeño. Tú no puedes pretender de que tú sabes más que los otros. Creo que zapatero a tus zapatos. Yo creo que lo más difícil de un equipo de béisbol es que tú pretendas ser shortstop, novio de la madrina y el presidente del equipo. Bueno, o sea, cada quien tiene sus roles, cada quien tiene sus virtudes, cada quien tiene sus debilidades. Eso hay que reconocerlo, eso hay que respetarlo. Y eso es el respeto que tú le tienes que tener a los profesionales. Señor Prat, cuando usted sale de la presidencia de los Leones, llega el ingeniero Luis Ávila, con el que usted trabajó durante mucho tiempo. Ese proceso para el cambio de presidencia, coméntenos un poco cómo fue, también cómo valora, ¿no?, lo que fue trabajar con Luis Ávila, el balance que hace también de lo que fue su trabajo. Y quería preguntarle algo. ¿Ha seguido al equipo estos últimos años? ¿Qué le parece lo que está haciendo actualmente la gerencia con Juan Carlos Escobar, con Víctor Gárate? Porque claro, también es interesante, ¿no?, saber la opinión que usted pueda tener de lo que está haciendo Leones desde hace ya un tiempo. Mira, la transición fue muy sencilla. O sea, Luis estaba ahí, nos conocíamos, iba para el estadio, o sea, teníamos también dualidad de roles. Entonces la transición no era muy complicada. Y al mismo tiempo Oscar se mantenía ahí, que era como un sounding board para dudas, para preguntas, para ayudar a canalizar las cosas. Entonces la transición con Luis yo diría que fue totalmente sencilla. Prácticamente Luis agarró el equipo y agarró lo que tenía que agarrar de la manera más independiente, casi que de la noche a la mañana. Entonces, por transición no hubo ningún problema. Y bueno, de nuevo, aciertos, desaciertos, al final del día lo difícil es que a ti te llevan la cuenta por lo que tú logras. Yo creo que tuve la dicha de poder devolver sonrisas a los fanáticos en un lapso de tiempo corto. Esa final con los Tigres nos dolió muchísimo haber perdido en 7 juegos porque hubieron detalles que creo que pudieran haber cambiado las cosas, pero ganar un campeonato en Venezuela, ganar una serie del Caribe, oye, gracias. Eso fue un trabajo de muchísima gente y bueno, yo estaba en ese autobús para bien mío. Luis, bueno, indudablemente tomó decisiones, algunas pueden ser buenas, algunas pueden ser malas, como las de todo el mundo, y yo no creo que sea un tema de opinar. O sea, creo que cada quien tomó sus decisiones. Luis era bastante conocedor del béisbol, y fue tomando sus decisiones a lo largo del periodo largo que tuvo con Leones. Y hoy en día, mira, tal vez yo lo que te diría, y la gente no entiende lo demandante que es trabajar en un equipo de béisbol. O sea, esa rutina, si para el pelotero de andar en un autobús, en un hotel, para arriba, para abajo, así, de una manera continua, es bastante pesado. Para una persona que está en la oficina también lo es. El asistir, el horario, los juegos, etcétera. Yo creo que están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Yo los veo comprometidos. Y de nuevo, creo que yo me quito el sombrero no solo contra el grupo de los Leones que están en la gerencia de Leones, sino contra la gerencia del béisbol en Venezuela. Ser gerente de un equipo, ser parte de un equipo de béisbol en Venezuela es un enorme y supremo sacrificio. Esto no es Estados Unidos, esto es Venezuela. Como me decía Oscar, tú tienes que conseguir gente que no le tenga miedo a las cucarachas en el colchón del hotel. Y ese es el día a día. O sea, es un trabajo
que requieren muchísimos sacrificios. Leones logró su temporada, este año, bueno, nada, uno todavía tiene que pasar el luto, pero yo creo que están haciendo, en la medida que le pongan el mejor esfuerzo y sea un esfuerzo honesto, yo creo que la gente tiene que probar, dar resultados. Si no se dan los resultados, bueno, deja que otro trate, porque es un tema de coyuntura. Sir Pratt, estas serían varias preguntas en una sola, pero cuando el señor Cisneros, ya volviendo un poquito al principio, le dice que si quiere comprar a los Leones del Caracas y que usted va a ser el presidente del equipo, ¿cómo fue para usted? ¿Cómo fue el recibimiento de la liga? Conociendo que, como ya lo decíamos antes, era algo más familiar y llega una organización tan grande y tan importante de Venezuela a comandar uno de los equipos más importantes. Hubo también, bueno, ya hoy está el Estadio Monumental, pero en su momento hubo discusiones sobre construir un nuevo estadio bajo la organización Cisneros y el logro también de haber conseguido en un momento dado la venta de 8.000, 9.000 abonos, que quizás fue uno de los logros a nivel gerencial más importantes, porque, bueno, todos los días al estadio llegaba un promedio de 8.000, 9.000 personas en un momento dado. Mira, te voy respondiendo. Fíjate, primero que nada, a mí nadie me dijo que yo iba a ser presidente de Leones. Eso fue por descarte. Yo tuve que manejar todo el proceso de la compra de los Leones. Hicimos la compra, materializamos la compra y después, bueno, cómo armamos el resto del equipo para hacer la transición con las familias Prieto y Morales. Y bueno, empezamos a ver y podemos hacerlo así, podemos hacerlo asado. El tiempo iba pasando y no teníamos a nadie. Entonces creo que yo me quedé porque, bueno, fui el que dejaron para que pagara la luz. Empezamos a trabajar con la liga. Sí, sin duda, había, de nuevo, como les dije al principio, un profundo respeto porque esto era un negocio familiar que sabíamos que había que verlo con una óptica diferente. Y bueno, había que ganarse la confianza de las personas que sabían. Y creo que eso fue lo que fuimos haciendo poco a poco, tratando de ganarnos la confianza de nuestros socios en la liga. Nosotros éramos el nuevo de la partida y teníamos que, bueno, que demostrar que esto era de verdad. A mí no se me olvida que cuando yo conocí a Andrés Reiner en Houston, Andrés prácticamente me interrogó. Eso fue un interrogatorio del por qué piensas tú, qué harías tú, etcétera, etcétera, hasta que él quedó convencido y al final me dijo, no, yo los voy a ayudar. Entonces, tal vez así fue la liga. Fue un tema de que tú tenías que demostrar que lo que decías de la boca para afuera lo hacías con los actos y fuimos poco a poco haciendo ese trabajo. Tal vez, y aquí hago un paréntesis, tal vez el mayor voto de confianza que yo veo en retrospectiva, curiosamente, yo lo recibí de Manuel González. Manuel González, que era coach de los Leones por muchos años, porque cuando nosotros compramos los Leones, Manuel dijo, casi que desde el primer día, bueno, que ese iba a ser su último año, él tenía 60 y tantos años, y él ya quería retirarse, no estaba para ese trote. Cuando yo salí de Leones, Manuel todavía estaba ahí. Ese fue el retiro más largo de la historia del béisbol. Algo teníamos que haber estado haciendo bien para que Manuel siguiera. Él pidió permiso, era un señor, mira, increíblemente cortés, educado, y me dice, mire, el año que viene, le digo, Manuel, no me sigas preguntando. Tú te vas cuando a ti te dé la grandísima gana, pero esa renuncia y que 6, 7 años después todavía estaba ahí, para mí fue algo que estábamos haciendo bien. El espectáculo, mira, a mí me pegó mucho el ver un estadio bastante vacío, un estadio donde el que iba era básicamente hombres que se sentaban. En esa época tú te podías sentar con una gavera de cervezas en la esquina, en las escaleras, a tomar cerveza y a insultar a quien te diera la grandísima gana. Uno de los objetivos que tuvo el señor Cisneros era: esto tiene que ser un espectáculo familiar, esto tiene que ser un espectáculo de verdad, de altura y de nivel. Y nos enfocamos mucho en eso. Hay que traer al fanático, hay que traer a la familia sobre todo, hay que traer sobre todo a los niños. Y en esa óptica empezamos a trabajar. Y ahí sí se hizo muchísimo trabajo. El tratar de segmentar el estadio, eliminamos lo que era la preferencia, digitalizamos las sillas, cambiamos todas las sillas, se pintaron. O sea, se trató de poner bonito, pero más allá de ponerlo bonito, se empezaron a hacer iniciativas
para atraer familias y niños, como te digo, haciendo espectáculos, oye, desde un colchón inflable hasta el hecho de forzar a que todos los concesionarios estuvieran durante todos los partidos presentes. Era muy común que el señor que te vendía las arepas, él estaba nada más cuando jugábamos contra Magallanes y La Guaira y se iba para su casa cuando jugábamos contra Zulia Pastora porque no era rentable. Nosotros dijimos, no, tú tienes que estar todos los juegos. Y ellos nos decían, oye, pero es que no es rentable. ¿Qué hicimos? Hablamos con la gente de Tiburones para unificar lo que era el concesionario y poder entonces ofrecerle todos los partidos, tanto de Leones como de Tiburones. Entonces, así fuimos logrando crecer la asistencia de 3.000 a 5.000, 8.000, 9.000. Y yo creo que eso te va creando ambiente y va creando un efecto bola de nieve. Inclusive, creo que lo veíamos también mucho con el tema de cuando a mí no se me olvida que me dijeron que era una locura. Nosotros decidimos que no ibas a fumar en el estadio. Y era porque básicamente no tenía sentido que tú traías niños al estadio y tenías la gente fumando por todos lados. Y todo el mundo pensó que eso iba a ser una locura. Y creo que fuimos uno de los primeros sitios donde se dijo, mira, espectáculo público, por favor, no fumen en el estadio. Si quieren fumar, salgan al anillo del estadio. Mira, no hubo mayores quejas, no hubo mayor problema. Se logró. Creo que hubo también un profundo respeto a lo que es el estadio universitario. Nosotros tratamos de restablecer mucho lo que era el concepto original de Villanueva. Me acuerdo que hicimos hasta un trabajo de entender cuál era la pintura original que tenía el estadio, trabajo de arquitectura donde vas limpiando las capas del estadio para ver cuál era el color original. Después no se pudo pintar por un tema comercial que tenía la universidad. Mira, nos llevamos muchas sorpresas. El estadio universitario no tiene tanque de agua. Entonces, ¿cómo hacías tú cuando no había agua? Entonces, detrás de bastidores había un trabajo monumental de gente que te diría literalmente a fuerza de tobito manteniendo los niveles de higiene. Entonces, yo creo que hubo mucho esfuerzo, mucha inversión, mucha tal vez no se veía, pero estaba ahí. Y mira, yo creo que fue muy satisfactorio el estadio con lo que dejamos, con los niveles de asistencia, con la mezcla del público que había. Y eso también nos ayudó mucho a llevarlo a todo lo que te decía antes, el tema de responsabilidad social, con todas las actividades que hacíamos fuera del estadio, porque al final yo creo que, mira, hay que tener claro algo, es más el fanático que no va a los juegos de béisbol que el que va a los juegos de béisbol. Y ese es un público al que tú también tienes que darle espectáculo y tienes que hacerle sentir orgulloso del equipo para el que apoyan. Señor Prat, otro pelotero que fue importante en aquella camada de los Leones fue José Castillo. José Castillo con Leones, bueno, tanto así que hasta tuvo su propio tema, ¿no? El del hacha. Ese proceso de firma, el llegar a los Leones del Caracas con José Castillo, ¿cómo fue? Cuéntenos de la historia de cómo fue la llegada del hacha a José Castillo. No, yo me conseguí a José Castillo cuando entramos. Era un muchacho muy joven. Era un muchacho, no era el José Castillo que después conocimos. Sí me acuerdo que era un muchacho joven. Él tiene una anécdota muy cómica porque era un individuo muy versátil. Él podía hacer de todo. En esa época creo que José era tercera base. Después lo movieron en Grandes Ligas a jugar short, a jugar segundo, o sea, lo fueron paseando. Y recuerdo que un día Omar Malavé le dice a José, típica cosa, no teníamos todavía suficiente profundidad de criollo, nos faltaba un right field, y Omar llama a José, estaba yo en la oficina, le dice, mira, tú puedes jugar right field. Y José viene y dice, lo que quieras menos catcher. Que empezamos a echarle broma, que te da miedo la pelota, lo que sea. Y le dice, no. Me dice, yo cierro los ojos cuando viene la pelota, yo no puedo catchar, pero pónganme donde quieran que yo juego. Entonces, yo me conseguí un muchacho muy alegre, pero me conseguí después a un profesional dispuesto de verdad a hacer lo que fuera por jugar pelota. José era alguien que se daba de manera íntegra y de nuevo, nosotros usamos a José en todas las posiciones, habidas y por haber, porque tenía una disposición monumental a jugar. Era una bellísima persona, de verdad que era el pelotero profesional que todo manager y todo miembro de un equipo quisiera tener.
Señor Prat, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir esta hora con nosotros y de verdad gracias por recordar todas estas anécdotas y toda esta historia que usted dirigió con los Leones del Caracas. No, para nada, a la orden. Y bueno, espero que entiendan mejor lo que hizo Gustavo Cisneros y de dónde salió la intención de compra del equipo, que como te digo, creo que el señor Cisneros lo que quería era poder tomarle el pulso a algo que es muy venezolano, que es muy criollo, y bueno, creo que se hizo un enorme trabajo y de verdad gracias que él lo hizo, porque creo que cambió para bien el béisbol desde hace año 2000 a la fecha. Creo que hay muchas cosas que se prendió la mecha para bien de nuestro béisbol. Señor Prat, antes de despedirnos, ¿todavía sigue a los Leones? ¿No se pierde ningún encuentro de lo que es? No, tampoco es que la cosa esté no, sí lo sigo, estoy pendiente, pero no es que no me pierda ningún encuentro. O sea, creo que ahorita estoy en la cómoda posición de poder criticar, porque estoy del lado de afuera. Esa es una de las grandes virtudes. Te digo, es un trabajo muy estresante, muy sacrificado y mira, se disfruta, pero yo creo que uno tiene, cuando hace las cosas hay que hacerlas bien y bueno, ya después quemas tu etapa. Muchísimas gracias, señor Prat. Gracias, muy amable. A mí por lo menos disfruté mucho esta conversación porque son tantas anécdotas y tantos momentos y además la gente también no tenía ya, digamos, conocimiento de lo que estaba haciendo y que se haya tomado este tiempo para conversar con nosotros, lo agradecemos mucho. No, para nada. Y sí te dejo un comentario final de una cosa que tal vez no tocamos mucho. El tema de la cercanía y el potencial que tiene un equipo de béisbol para tocar al venezolano es enorme. Nosotros con León, que ahorita no se me olvida, nosotros un día decidimos llevar los jugadores a los hospitales para que compartieran. Me acuerdo que el primer hospital que fuimos fue el San Juan de Dios. Y fue muy curioso porque ese día decidimos, bueno, vamos a poner la lista para ver quién quiere ir, porque tenía que hacerlo los lunes. Y el que se quiera anotar lo llevamos para el hospital y compartimos con los niños enfermos. Y no se me olvida que el loro, para quien no lo conoce, era el jefe del Club de los Leones, viene corriendo y me dice, jefe, están firmando los gringos. Y yo, ¿qué? Me dice, se están anotando todos los gringos. Y yo pensé, bueno, debe ser que alguien vino y les dijo que eso era para una parrilla, para una cosa, porque no se firmando. Y voy y hablo no me acuerdo con quién, y me dice, no, a nosotros eso nos interesa. Yo quiero ir. Y la cantidad de gente que firmó fue impresionante. Fuimos al San Juan de Dios. Hubo un periodista que lamentablemente no me acuerdo quién fue, tituló en la primera página al día siguiente había una foto de Beto y una foto de Alejandro diciendo ilusión al bate. Y de verdad que eso a nosotros nos tocó mucho, porque nos dimos cuenta del potencial que tenían estos dioses del Olimpo de poder aterrizar y hacer algo por Venezuela, y lo continuamos. Y de verdad que la disposición que tenían los jugadores, fuimos al JM Los Ríos, hicimos muchas actividades así, y de verdad que creo que es un potencial gigantesco que tienen los equipos profesionales y sus grandes figuras, que a veces uno no se da cuenta, pero esta gente está dispuesta a hacerlo, y eso hay que explotar. Gracias entonces, señores. Gracias, señor Prat. Gracias a ustedes. Hasta luego, a la orden. Dejó mucho, ¿no? Sí. La verdad es que iba recordando cosas en la medida que íbamos conversando. Se me había olvidado, por ejemplo, el cambio de Antonio Álvarez por Tomás Pérez. Se me fue olvidando y iba recordando cosas. De verdad que muy interesante recordar todo este episodio de los primeros años de la organización Cisneros frente a los Leones del Caracas. Sí, además de, por supuesto, toda la parte, como explicó, la parte gerencial, la parte deportiva, el hecho de además tener el reto de romper con esa sequía, porque los Leones del Caracas, cuando llegan a aquellas finales contra los Tigres, no disputaban una desde finales de los 90 contra Cardenales, pero no ganaban un título desde la 94-95 contra las Águilas del Zulia. Y bueno, conocer además el trabajo y la visión de alguien como Ariel Prat, que tenía demasiado tiempo alejado del foco y no hablaba con los medios de comunicación. Tenerlo hoy aquí de verdad que fue un lujo. Y bueno, seguimos adelante, Marcos. Sí, y es un momento histórico en la historia del béisbol venezolano, porque dejó de ser algo familiar para convertirse como tal en una empresa, como escribió Ignacio en algún momento. Sí,
Es así. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de The Beat Writer y bueno, espero que hayas también disfrutado esta conversación con el señor Prat. No, agradecido, Marcos, como siempre, contigo y la disfruté muchísimo. Ahora también es oportuno invitarles a todos ustedes para que sigan apoyando acá el canal y que no se pierdan de más entrevistas porque ahora es que viene lo bueno en este 2024. Siempre un placer, hermano. Amén. Recuerden suscribirse al canal, presionen el botón rojo de suscribirse, la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo episodio y seguirnos a los dos en nuestras redes sociales. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio.